Hacía mucho calor. Allí estaba yo, con los ojos medio cegados por el sudor que me corría por la frente, haciendo casi ilegible el bastón de nivelación que había a 100 metros de distancia. Me preguntaba si merecía la pena. Me preguntaba si el nuevo centro comunitario llegaría a construirse. Parece dudoso que alguno de los niños keniatas que estaban allí sentados y me observaban tranquilamente llegue a sentarse en un aula de esta propiedad, del mismo modo que es improbable que algún paciente llegue a visitar el centro médico propuesto. No fue una elección mía. No. Todo lo que podía hacer era estudiar la región para determinar la ubicación óptima, llevar los datos a nuestra sede de Nairobi y dejar que otros investigaran si la financiación prometida por un donante se materializaría. Viernes, grité a mi ayudante general, chofer, cadenero y fuente de información. Eso es todo lo que podemos hacer aquí. Bajemos hacia el río y comprobemos que tenemos las cataratas para meter el drenaje. Dio Bana, dijo con una sonrisa. Creo que nunca lo había visto triste, nunca se limitaba a sonreír. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Su tribu nativa, los Luo, residía en los alrededores de Nairobi, donde nació y creció. Aunque su inglés era muy superior al suajili del mío, habíamos desarrollado la costumbre de conversar en una combinación de los dos idiomas. Sí, yo hablaba principalmente en inglés, y él también, pero de vez en cuando utilizaba alguna palabra del suajili. Unos segundos más tarde, estábamos avanzando por el polvoriento camino que ellos llamaban carretera. Estará más fresco ahí abajo, Bana, me dijo mientras me ayudaba a recoger los instrumentos topográficos y cargarlos en la parte trasera de nuestro Land Rover. Friday tarareaba alegremente una melodía que no pude identificar mientras deslizaba el coche entre los enormes baches, pero lamenté que hubiéramos retrasado la devolución del Land Cruiser más nuevo del taller con el aire acondicionado instalado. Le pregunté, sabiendo perfectamente que no había pasado la noche en la casa de invitados de la empresa en la que nos habíamos alojado. ¿Dónde te metiste anoche?, le dije. Me dijo, riéndose a carcajadas de su propia bromita, las chicas de aquí, de las provincias del norte, son famosas por lo guapas que son, Bana, guapas a la vista y guapas disponibles. Le devolví la sonrisa, puedo dar fe de lo primero, ya que me había fijado en varias jóvenes africanas atractivas de la aldea. Pero te tomo la palabra en cuanto a lo disponibles que están. Sr. Mike, ¿estás seguro?, intentó seducirme. Estoy seguro el viernes, le tranquilicé. Memsaib Konye no estaría nada contenta. Memsaib Konye era una voluntaria sueca que trabajaba para una agencia de ayuda. Habíamos estado saliendo durante la mayor parte de los 2 años que llevaba allí, alta, rubia, esbelta y estereotípicamente nórdica. Había tenido suerte de engancharla antes que a cualquiera de los otros alborotadores expatriados, pero quizá nos dirigíamos hacia el matrimonio. Friday deslizó el Land Rover alrededor de un enorme baobab antes de detenerse en seco. Aquí somos Bana. Vamos, situémonos. Viernes, ¿no deberíamos estar un poco más abajo? Sacudió la cabeza, salió de un salto y empezó a desatar el teodolito que usaríamos primero cuando se lo pedí. Tengo que decir que era una gran relación de trabajo, pero yo era el jefe y a veces había que confiar en su criterio. Si se equivocaba, le echaba la bronca y él agachaba la cabeza y luego se reía. Justo el viernes, susurré, cogiendo el trípode. Estábamos en un pequeño terreno elevado rodeado de matorrales con una hilera de árboles que bajaba hasta el río. Era precioso, idílico, como sacado de una de esas películas de safaris en las que el paisaje parece demasiado perfecto para ser verdad. Unos instantes después, tuve la oportunidad de echar un rápido vistazo alrededor, y fue entonces cuando me di cuenta de que Viernes había desaparecido. Viernes, le dije, curiosa por saber su paradero. Me susurró, Bana Mac, ven aquí. Llega pronto y en silencio. Con el trípode aún colgado a la espalda, me dirigí en silencio a través del follaje hacia el lugar desde donde se había originado su voz, sabiendo por experiencias anteriores que Friday tenía un don para detectar la vida salvaje. Le susurré, Viernes, ¿qué has visto?, esperando ver un hipopótamo, pero probablemente se trataba de un antílope bebiendo. Me respondió, por ahí, Bana, señalando una grieta en el bosque que daba a un pequeño tramo del río. Muévete en silencio.
Evita molestarlos. Son 5 en número. Paso a paso, me fui acercando a la abertura, con cuidado de no pisar ninguna ramita ni nada que asustara a las bestias que pudieran estar justo debajo de nosotros. Para entonces, ya oía el chapoteo del agua y un ruido extraño que no podía identificar, pero en el fondo sabía que finalmente se trataba de una familia de hipopótamos, uno de los pocos animales autóctonos de África Oriental que aún no había visto de cerca en libertad. También era muy consciente de que los hipopótamos podían ser muy peligrosos si se les molestaba, así que tuve mucho cuidado en los 2 últimos pasos, intentando mantener una respiración relajada. De repente, allí estaban. Como había dicho Frade, eran 5 y todos increíblemente hermosos. Le dije en voz baja, Viernes, cabrón. Debería despedirte, sucio cabrón. ¿Por qué, Vanna? Preguntó con una sonrisa y un brillo en los ojos. ¿No aprecias este tipo de vida salvaje africana? Le reprendí, no deberíamos observarlos así, pero eso no impidió que me volviera para mirar a las 5 despampanantes jóvenes africanas que se bañaban en el río. Charlaban en una lengua extraña y jugueteaban. Fraida me informó alegremente, son del pueblo, según me han dicho. Vienen aquí casi todos los días. ¿Es esta la razón por la que me has comprado aquí?, le pregunté. Dijo, claro que no, Vanna Mac, pero pude oírle reprimir una carcajada. Las otras 3, que jugaban en las aguas poco profundas de la orilla, no llevaban ropa, pero sus cuerpos morenos y desnudos fueron suficiente pista para mí. Dios mío, eran realmente preciosos. Llevaba en África el tiempo suficiente para darme cuenta de que la tradición de que las jóvenes se pasearan con los pechos al aire antes de casarse no había caído precisamente en el olvido. Las mujeres de África Oriental son tan diversas como las europeas o las estadounidenses, y cada chica tiene un hombre en alguna parte que la encontraría atractiva. Y aunque algunos se sientan atraídos por la variedad de pechos grandes y culos anchos común en esta región de África, las esbeltas y agraciadas chicas de Somalia son las mejores. Sin duda, esta tribu debe sus genes a ese país, que se encuentra a solo unos kilómetros al este. ¿No son tan malas como los hipopótamos?, rió Viernes en voz baja. Como no estaba seguro de lo que pensaría el cacique local de que un musango se llevara desnudas a las jóvenes de su tribu, asentí tímidamente, algo diferente, aunque ciertamente mucho más bonito. Me susurró, mira esa, Vanna, la alta con el pelo largo. Era claramente la joven más atractiva del grupo, y aunque tenía los pechos más pequeños de todas, su pelo era liso y largo, e incluso desde donde estábamos podía ver claramente sus pezones grandes y oscuros. Para colmo de males, había elegido ese mismo momento para empezar a salir del agua, dejando al descubierto más y más de su cuerpo recortado, desnudo y moreno a cada paso. Vaya. La había visto justo cuando él la había señalado. Con los ojos fijos en ella, Frade se presentó y dijo, se llama Willy. Ella es. Fraida dejó de hablar en ese momento, y cuando me volví para mirarle, tenía los ojos desorbitados, la boca abierta de par en par y los blancos como si estuviera completamente aterrorizado. Cuando me volví para ver lo que estaba mirando, el miedo también se apoderó de mi corazón. Las 5 niñas jugaban en ropa interior, sin darse cuenta de que se acercaba la muerte, cuando apareció una leona adulta, abriéndose paso cautelosamente entre la densa maleza y persiguiéndolas. Con un grito desgarrador, una de las niñas vio al león arrastrándose sobre su vientre hacia ellas. La enorme bestia, perdido el factor sorpresa, se levantó y comenzó su carga, y las niñas se dispersaron aterrorizadas. Para mi sorpresa, Viernes se dio la vuelta y huyó, mientras los acontecimientos que se desarrollaban ante mí parecían tener lugar a cámara lenta, con el terror clavándome en el sitio, incapaz de mover un miembro o siquiera gritar alguna advertencia. Las 2 chicas que seguían en el río se dirigieron a aguas más profundas. Una de las chicas a medio vestir se zambulló en el agua para ponerse a salvo, mientras la otra huía por la orilla. La pobre alma perdida que aún subía por la orilla intentó en vano seguir a su amiga, quizá el peor error de su breve vida y muy probablemente el último, ya que la leona la vio y, con un rugido que le revolvió el estómago, se volvió para atacarla. No había posibilidad para ella. No sé quién se sorprendió más, si la leona o yo, que aparecía no más de 3 metros de ella.
No tengo ni idea de lo que me hizo hacerlo, desde luego no fue verdadera valentía ya que no tuve tiempo de considerar mis acciones, pero gritando como un avancé, irrumpí a través de los arbustos que me ocultaban, cayendo 3 metros o más, y aterrizando de pie más por suerte que por juicio. La máquina de matar se detuvo y giró su enorme cabeza para mirarme fijamente, redirigiendo su objetivo, y entonces me quedé paralizada de nuevo, mi subidón de adrenalina desapareciendo. A mí. Dios mío. Oí un rugido detrás de mí y supe que se me había acabado el tiempo. Me pregunté cuánto dolor tendría que soportar hasta perder toda sensibilidad cuando el impacto de su carga inicial me hizo caer al suelo polvoriento. Cuando lo hizo, me asombró la ferocidad con la que el gran felino me golpeó. Su aliento me envolvió, caliente y fétido, y luego sus mandíbulas se aferraron a mi espalda, bastando un mordisco para desgarrarme el cuerpo. El dolor era insoportable, más allá de lo imaginable, pero, asombrosamente, viví, al menos durante unos aterradores momentos más. No sabía que el trípode metálico que aún llevaba a la espalda me había proporcionado unos preciosos segundos más de vida, y esos preciosos segundos importan mucho cuando la muerte está tan cerca. El trípode quedó atrapado en las fauces del león, frustrándola tanto que me lanzó por los aires como a un muñeco de trapo abandonado. La muerte estaba muy cerca y yo no podía más, esperando que llegara pronto pero sabiendo que no sería fácil. Dejé escapar un grito, no estaba segura de si era la primera vez, cuando el feroz gato se abalanzó de nuevo sobre mí y me agarró de una pierna. Oí un crujido cuando el primero de mis huesos se quebró como una ramita. Eso fue todo. Triste, teniendo en cuenta todo lo que la vida había prometido. Siguieron 2 crujidos más, señal de mi muerte inminente. La sangre caliente y pegajosa me cubrió rápidamente, cegándome, y sentí que se me caía el pecho. Dicen que la vida pasa de largo en tus últimos momentos, pero en mi caso fue una última visión de una joven despampanante que salía flotando del agua con aspecto de ninfa. Entonces, pasé a mejor vida. No sabía cuánto tiempo llevaba muerto, pero el dolor había desaparecido y me sentía flotar en el aire. Asqueado, abrí los ojos y vi que todo era luz y brillo, incluso algunos ángeles. El cielo era mucho más ruidoso de lo que hubiera imaginado, así que temí por el lugar donde había ido a parar, el calor empalagoso me dio alguna pista de que no era bueno. Aunque había fallecido, me sentí tranquila al volver a la inconsciencia, sabiendo que había llegado al lugar donde mi madre habría querido que descansara. Poco después, tuve otro encuentro con el cielo, y esta vez, mientras luchaba por abrir los ojos, oí cantar a un ángel. Me gritó, está volviendo en sí. Trae rápido al doctor Asim. Tardé unos días en aceptar que el hospital de Nairobi no era el cielo bíblico, sino mi paraíso privado. Aún así, me bastaba. Al cabo de varios días, logré reconstruir los acontecimientos principalmente a través de Viernes, que no había abandonado la escena como yo había supuesto. Actuando con más rapidez que yo, se había apresurado a volver a nuestro Land Rover para recuperar el rifle que siempre llevábamos con nosotros. Las 3 últimas, grietas, no las había causado la leona aplastando mis piernas bajo sus dientes, sino que Viernes le había disparado a quemarropa. La sangre que me causó la ceguera era de la leona, aunque probablemente se mezcló algo de la mía. Me aplastó el pecho cuando cayó muerta encima de mí, no cuando se abalanzó sobre mí en un arrebato para consumirme. Por suerte, había un avión privado en las cercanías que me desvió y me llevó de vuelta a Nairobi, donde me resucitaron. Tuvieron que correr al pueblo a buscar ayuda para sacarme a la bestia muerta de encima, sorprendidos y encantados de encontrarme aún respirando, aunque en un estado terrible. No habíamos hablado de nada permanente entre nosotros, y una vida con un tullido no podía parecer demasiado atractiva a una joven tan guapa, pero a medida que pasaban las semanas y empezaba a parecer que nunca volvería a andar bien, la frecuencia disminuyó. Aunque no había pruebas de que compartieran cama, empecé a oír rumores de que Connie había sido vista en Nairobi con un financiero italiano. Actué de forma moralmente correcta. La siguiente vez que me vio, hablamos de nuestra relación, no mencioné lo que había oído, y pude ver el alivio en su cara cuando la dejé marchar. Sin embargo, sus lágrimas eran evidentemente sinceras y siguió visitándome, aunque de una forma mucho más relajada.
No me impidió llorar cuando se fue las primeras veces, aunque mejoró con el tiempo. El asombroso personal de Nairobi había hecho un trabajo fantástico tratando las terribles y profundas heridas que me había infligido la leona, entre las que no era la menor el control de las numerosas infecciones resultantes de los mordiscos y rasguños de sus garras al atacarme. Las heridas cicatrizarían pero nunca desaparecerían, y los músculos y tendones seccionados de mi hombro izquierdo acabarían reconstruyéndose para permitirme operar más o menos con normalidad. Casi 2 meses después de que me ingresaran, salí del hospital en silla de ruedas, me llevaron al aeropuerto en ambulancia y volé de vuelta al Reino Unido. Mi pierna izquierda era un desastre y durante unas semanas temí que tuvieran que amputármela. Afortunadamente, este temor era infundado, pero la cirugía reconstructiva me dejó con una pierna unos 2 centímetros más corta que la otra. De acuerdo, nunca iba a ganar ninguna medalla olímpica de velocidad a toda prisa, pero nunca lo hice, y con zapatos hechos a medida conseguí salir del hospital utilizando una muleta, que con el tiempo fue sustituida por un bastón, y luego, finalmente, me las arreglé sin eso, aunque nunca me libré totalmente de la ligera cojera. Sin embargo, yo, McCauley, volví a tener movilidad total. Mi historia me convirtió en una celebridad menor durante un breve periodo, pero la empresa para la que trabajaba me pagó unos cuidados especiales y me mantuvo empleado. Así que pude devolvérselo acudiendo a diversos actos en los que un montón de gente impresionante parecía querer darme la mano. Algunas de las mujeres estaban encantadas de hacer incluso más que eso con un héroe de la vida real, e incluso llegué a protagonizar un anuncio de televisión. Con una pizca de sarcasmo, pregunté por la posibilidad de enviar a Frade al Reino Unido para poder darle las gracias formalmente por salvarme la vida. Los peces gordos me dijeron que Frade estaba demasiado ocupado para venir en ese momento porque le habían ascendido a directivo subalterno después del incidente, al que se había adaptado como un pato al agua. Posteriormente, me superaron diciéndome que me devolvían a Kenia durante un mes para atar algunos cabos sueltos. Sin embargo, pronto descubrí que mi fama había aumentado aún más en Kenia que en el Reino Unido, y que su búsqueda de un contrato se beneficiaría de mi presencia allí. Realmente, un intercambio justo. 10 días después, estaba en el aeropuerto de Heathrow embarcando en uno de esos nuevos y lujosos 747 Jumbo Jets, que eran enormes comparados con los VC-10 en los que había volado en los vuelos de BOAC en viajes anteriores. Eran más grandes, pero no significativamente más rápidos, aunque también mucho más cómodos y silenciosos. Puede que me hubiera acostumbrado. Era viernes, por supuesto, y él estaba allí para recogerme en el aeropuerto, como en los viejos tiempos, solo que esta vez, en lugar del Land Rover de negocios, conducía su propio Peugeot 504, que distaba mucho de la moto que yo tenía tan gratos recuerdos de él llevando al trabajo. Aquella primera noche de vuelta a Nairobi se convirtió en toda una fiesta y, a medida que me iba encontrando con más y más gente conocida, me daba cuenta de lo mucho que había echado de menos el lugar y la gente. La vida había sido amable con Frade en el año transcurrido desde la última vez que lo había visto. Curiosamente, insistía en agradecerme continuamente su buena suerte, cuando había sido él quien me había salvado la vida. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Le invité a una cerveza para agradecérselo, y él me invitó a una. Luego volví a darle las gracias y él me devolvió el cumplido. Como la mayoría de las mujeres estaban casadas y Nairobi era una ciudad mucho más pequeña que Londres, a esas alturas ya se me daba bastante bien dar la mano y hacer los ruidos apropiados. También había aprendido a identificar cuando las mujeres querían algo más que eso y a desviarlas amablemente cuando no estaba preparado. Después de menos de una semana, viernes me empujaba a volver al interior del país, a la zona fronteriza con Somalia donde todo empezó. Unos días y aún más cervezas después, volvía a estar sentado en el asiento del copiloto de un todoterreno con Frade, como en los viejos tiempos, salvo que esta vez era un Range Rover con aire acondicionado y todas las campanas y silbatos. A pesar de la duración del viaje, fue realmente agradable y, tras una noche de descanso, los dos nos encontramos conduciendo hasta el pueblo, sin saber qué tipo de recepción tendríamos. Habíamos dado nuestra palabra, pero quién sabe. Estábamos tan abrumados al llegar que, como viernes parecía estar admitiendo más de lo que era, solo puedo decir que me dejé llevar por una ola de euforia mientras todos dejaban muy claro que yo era una especie de héroe,
habiendo, según el folclore, salvado la vida de al menos 12 mujeres jóvenes ese día luchando contra el león, o eran 2 de ellos, hasta tirarlos al suelo con mis propias manos, 12 chicas y contando, de hecho, debido al libre flujo de cerveza local que se sirvió durante las celebraciones, y al final de la noche se habló de algunos elefantes involucrados. Nunca llegué a saber cuáles de las 5 mujeres que estaban allí ese fin de semana eran las 5 de verdad. Había chicas guapas, sin duda, pero no me gustaba la idea de pedirles que se desnudaran para ver si podía identificar a las 5 originales. No es que la idea no me atrajera, y dado el ambiente general de aquel día, probablemente ellas no habrían estado de acuerdo. En fin. Me desperté solo la primera noche, demasiado ebrio para recordar el regreso a mi cabaña, pero tenía vagos recuerdos de haberme acurrucado junto a algo increíblemente cálido y flexible. El siguiente y último día completo fue exactamente igual que el anterior, con la excepción de que bebimos mucho menos. No estoy seguro de si fue porque habíamos agotado el lugar o porque prevaleció el sentido común, pero al final nos encontramos reunidos en torno al lugar de reunión de la aldea, masticando el bolo alimenticio, o como se llame en África. Con una sonrisa que me hizo preguntarme qué demonios pretendía, Viernes dijo, el jefe tiene un favor que pedirte. ¿De qué se trata?, pregunté, pues me resultaba difícil comprender los comentarios del jefe más allá de unas pocas palabras, aunque la noche anterior, cuando ambos estábamos enfadados, me había parecido mucho más sencillo. Quiere que te lleves a su hija a Nairobi cuando te vayas mañana, Vanna. Cuando me vaya, le pregunté, preguntándome por qué utilizaba la primera persona del singular. Me sonrió y dijo, sí, Vanna Mac. Me quedaré unos días. ¿Y qué papel podían desempeñar en ello esas 2 mujeres? ¿Se parecía una de las 2 jóvenes bellezas que llevaban todo el día pegadas a él a una de las chicas del río? Pregunté, lanzándoles una rápida mirada. Se limitó a encogerse de hombros y sonreír. Esta hija, pregunté a Chifi, dirigiendo mi indagación hacia Frade, ¿por qué viaja a Nairobi? A la universidad, respondió Frade a su vez. Una alumna, le pregunté, bastante impresionado. En absoluto. La respuesta fue, trabaja allí. ¿En un despacho? ¿Dentro de las cocinas? Excelente chef, intervino el jefe. Excelente chamba. Ese parecía ser el alcance de su inglés, pero parecía responder a mi pregunta, así que asentí y me pregunté cuál de las 2 chicas, que se aferraban aún más a Viernes, dormiría en su cama esa noche. Esto es. La tarde se convirtió en noche, las brasas del fuego empezaron a consumirse y, antes de que me diera cuenta, Viernes había desaparecido junto con las 2 mujeres de pelo oscuro. Me excusé y me dirigí a la cabaña que me habían asignado, solo para descubrir al llegar que me estaban siguiendo. ¿Quién asiste?, pregunté, especulando que podría ser Viernes. Mañana tenemos previsto partir hacia Nairobi, y sería preferible que lo hiciéramos antes de que amanezca y el sol esté demasiado alto. Soy yo, Willy, me dijo una voz suave y melódica. No pasé por alto el mensaje subliminal de sus palabras, como tampoco pasé por alto su nombre. Willy. La joven, despampanante y desnuda belleza que me había hechizado todos aquellos años, el pelo largo y negro, los ojos grandes y brillantes, y aquellos exquisitos y firmes pechos diminutos, y aquellos pezones. Sí, recordaba a Willy. Pero no fue hasta que empezó a hablar de nuevo que me di cuenta de que estaba hablando en inglés, y lo hacía con un acento impecable y refinado. Mi padre esperaría que te saludara a la manera tradicional, había comentado al salir de las sombras. Sus pechos desnudos me escandalizaron. Sí, es tradicional. Willy me cogió de la mano, me condujo al camarote, me rodeó el cuello con los brazos y me dio un beso con la boca abierta que me habría hecho saltar los calcetines si los hubiera llevado puestos. Luego me sorprendió diciendo, tradicionalmente, las parejas jóvenes como nosotros que pasan su primera noche juntos conocen sus cuerpos pero se abstienen de tener relaciones sexuales, aunque incluso la idea de lo primero me hizo chillar. Willy se desnudó, se quitó la faldita y se quedó delante de mí en bragas, sonriendo mientras me dejaba admirar su increíble belleza. De repente me quité la ropa y los 2 nos tumbamos en el sencillo colchón, con nuestros cuerpos entrelazados.
¿Estas costumbres? Pregunté mientras nuestras caricias se volvían aún más apasionadas. Están pasadas de moda, respondió mi seductora en miniatura en un susurro, pero quizás sea mejor mantenerlas en secreto para mi padre. Y así empezó y siguió. Willy y yo penetramos en los rincones más íntimos del otro, tomándonos nuestro tiempo para llegar al punto más alto, lo que finalmente conseguimos, pero no antes de que yo experimentara el amor con ella como nunca antes lo había experimentado. Era como si hubiera cogido a una chica joven e inepta, aunque ella parecía saber exactamente qué hacer. Paul, dijo, cambiando de nuevo al suajili. Despacio, despacio, obedecí, y ambos disfrutamos de las maravillosas sensaciones. Normalmente, cuando estoy con una mujer, ella lo decide todo, pero esa noche habría aceptado de buen grado un empate. Weili me despertó una hora antes del amanecer, y para cuando estuve vestida y fuera de la cabaña, todo el mundo en el pueblo parecía haberse reunido para despedirse de nosotros. Todo el mundo parecía saber lo que habíamos estado haciendo, incluido Viernes y su harén en miniatura. Mis hermanitas, dijo Weili, como si eso aclarara las cosas. Entonces, antes del amanecer, nos pusimos en marcha. Durante la primera hora, más o menos, cabalgamos en silencio, y supuse que Weili se había quedado dormido después de nuestra exigente noche física. Poco después del amanecer, ella dijo, «Gracias por salvarme la vida, amigo», rompiendo el silencio. Yo le respondí, «El placer es mío», y lo dije en serio. ¿Cuál es la duración de su empleo en las cocinas universitarias? Unos minutos más tarde, pregunté, y eso la hizo reír un poco. ¿Por qué es tan gracioso? Soy miembro del personal docente, no del personal de cocina, tonta, me espetó. Doy clases de geofísica. Me quedé perplejo y le espeté, pero sí vives en ese pueblo. Nací y crecí allí, Mac, y visito a mi familia con frecuencia, continuó mi joven y delgada amiga. Vivo en un apartamento de la universidad y tengo un BMW en el garaje. Vaya. Aún más perplejo, murmuré, ¿cómo demonios has dado ese salto? ¿Qué tal un doctorado en Cambridge y una licenciatura en esta universidad? Willy se burló de mi inquietud y me ridiculizó diciendo, ¿de dónde crees que saqué mi acento? Es cierto, me lo estaba preguntando, respondí. En ese momento, los dos nos echamos a reír y luego volvimos a quedarnos en silencio mientras yo procesaba la noticia y me preguntaba hacia dónde iba a ir mi vida a partir de ahí. Esto es. Podríamos haber regresado inmediatamente, pero Willy propuso dar un pequeño rodeo y nos fuimos al Parque Nacional del Monte Kenia, alojándonos en un hotel turístico. Volvimos a Nairobi una semana entera después, habiendo pasado juntos un tiempo increíblemente mágico, conociéndonos mucho mejor, tanto dentro como fuera de la cama, para nuestro deleite, y dándonos cuenta de lo bien que encajábamos el uno con el otro. Una cosa que me sorprendió fue cuánta gente, tanto africanos locales como europeos, parecía conocer a Willy. En cada lugar al que íbamos, al menos una persona la saludaba entusiasmada por su nombre. Me alegré muchísimo por ella. Era como si fuera mía. Cuando llegamos a la universidad, donde yo sabía que residía, Willy preguntó. Bueno, tengo que volver a mi hotel, le informé. Pero espero que podamos quedar esta noche. Ella respondió, no hace falta, lo que me decepcionó un poco porque pensaba que nos llevábamos muy bien. Quizá otra noche entonces, me atreví, no dispuesto a rendirme tan rápido. No, no es ninguna tontería, se rió Willy, ni siquiera hace falta que reserves hotel. Tengo un apartamento lo suficientemente grande. 2 dormitorios, me burlé de ella. Niño tonto, replicó, agarrándome del brazo y sacándome del Range Rover. No le digas todavía a tu empresa que has vuelto. Estaré de baja 3 días más. Me conviene.